No es casual que Conrad elija esa primera escena brumosa para el relato de Marlowe, de sus aventuras en el Congo, el otro río, en el río de la civilización. Y el otro, que es el río Congo, es claramente el río que se mete en lo profundo de la barbarie africana, del salvajismo, de la naturaleza, de lo instintivo, de lo pulsional, de lo irracional. Pongan todos esos nombres dentro del concepto o la categoría de barbarie, mientras que del lado de la civilización está el orden, el progreso, la racionalidad, la transformación productiva de la naturaleza a partir de la revolución industrial, la transformación velocísima de millones y millones de campesinos en obreros fabriles. Hay algo que se suele discutir mucho, hoy se habla mucho de corrupción, muchísimo, la corrupción está a la orden del día de una manera bastante lastimosa por otro lado. Lo que pocas veces se dice es que aquello que se define como la acumulación originaria que funda al capitalismo se hizo bajo la expropiación violenta de millones y millones y millones de seres humanos y con actos de violencia, de corrupción del poder como pocas veces conoció la humanidad. Pero claro, igual que las offshore, que todos esos mundos del circuito financiero permanecen muy lejos del sentido común, muy lejos de los mitos que constituyen la vida de una sociedad, mientras que los billetes contantes y sonantes están a la mano. Bueno, algo por el estilo, uno podría decir, pasó con la acumulación originaria. La acumulación originaria es un tema clásico del pensamiento de Marx. Cuando Marx, en esa obra fundamental que es El Capital, se detiene a analizar el proceso a través del cual se forja el capital, desde el sentido común tan de época, de nuestra época, uno diría que si uno le pregunta a la mayoría de las personas cómo se forja el capital, dirían con el esfuerzo, con el trabajo, con el ahorro, ¿no? En parte, otro gran pensador posterior a Marx, como fue el sociólogo alemán, también alemán, Max Weber, en un libro clásico que se llama La ética puritana y el espíritu del capitalismo, Max Weber planteó que un rasgo fundamental de la construcción del primer capitalismo es que se desarrolló en aquellos lugares donde la ética calvinista, protestante, puritana, había sido clave en esos primeros emprendedores. Uno siente que entre la narrativa de Weber, que tiene una cierta razonabilidad, hay algo en la ética del protestantismo, que es una ética del ascetismo, del ahorro, ¿no? Estamos hablando de los siglos XVII, XVIII, hay algo que permite que ese excedente, en vez de gastarse, se acumule, se guarde, se constituya en ahorro y sirva para parte de la acumulación originaria. Pero queda claro que, como diría Hegel, la historia es una mesa de carnicero, no es un lugar amable donde lo que se realiza es la felicidad. Es más, Hegel, de un modo un tanto pesimista, dice que la felicidad deja páginas en blanco en la historia. La historia se constituye a través de las luchas, la guerra. Para Hegel la guerra es un momento clave de la construcción de la historia y de muchas otras cosas. Pero volviendo entonces a lo que estoy diciendo, lo que hace Conrad en El corazón de las tinieblas es algo muy interesante, porque el propio Marlowe, a medida que se va adentrando en África, que va navegando por el río Congo, junto con otros pasajeros, que son toda una serie de personajes, va interrogándose por sus propias certezas. Recuerden ustedes que yo les decía el lunes pasado que la visión más radical de Kant en aquello de qué es la ilustración o qué es un sujeto autónomo, era cuando el sujeto era capaz no de criticar las certezas del otro, sino de poner en cuestión las propias certezas. Nada más difícil que discutir nuestra comprensión del mundo, nuestra verdad. Lo cierto es que antes de partir hacia el Congo, Marlowe va a hacerse una revisación médica por parte de los protocolos de la compañía, y el médico que lo revisa le dice: no se preocupe por su salud física, el problema no está en su cuerpo, el problema va a estar en su locura, y de ahí vuelven todos locos, ¿no? Es bien interesante aquello, ¿no? Bien interesante. Pero aquellos que vieron Apocalipsis Now
hay un final que a mí siempre me pareció uno de los finales más tremendos y espléndidos de la literatura, ¿no? Kurtz es un personaje que se ha convertido en una especie de superhombre nietzscheano, para llamarlo de alguna manera, que se ha convertido en el líder de la tribu que convive con él en aquella zona del río Congo, que se ha erigido una especie de neopaganismo, un personaje exuberante, tremendo. En el caso de Marlon Brando, aparte, la actuación de él es fabulosa, fue quizás uno de los grandes actores de una de las mejores épocas de Hollywood. Lo cierto es que lo que va viendo Marlowe, el que relata esta historia, va viendo algo que me parece que está en el corazón de lo que les estoy planteando. Va viendo la dialéctica de la civilización, va viendo de qué manera la barbarie está en el corazón de la civilización, está metida de cuajo en la definición y en la práctica de la civilización. Y no está tan seguro, y cada vez menos seguro, de que la barbarie esté ahí en el Congo, entre los africanos. Es más, hace una serie de descripciones, describe de una manera impresionante y con una intensidad poética y afectiva la muerte del negro que le hace de timonel en el barco, dándole una humanidad de la que carecen los blancos, porque los describe con sus mezquindades, con sus rencillas, con su egoísmo, con la búsqueda de la riqueza. Aparte, el marfil, ¿no? El marfil es como el mito, ¿no? Sería el oro blanco de alguna manera, ¿no? Y Marlowe describe un viaje alucinante, un viaje de pesadilla en un punto, porque es un viaje en donde va a revisar sus supuestos, va a revisar aquello que eran sus propias certezas, va a interrogar y va a desarmar el concepto de civilización. Y por lo tanto, en relación a lo que les estoy diciendo de esto, nos va a permitir discutir incluso el concepto de emancipación, porque el concepto de emancipación había nacido en el interior de un proyecto civilizatorio. Después hablo de esto. Pero hacia el final, en un diálogo terrible entre Marlowe y Kurtz está al borde de la muerte, están conversando, y en un determinado momento de esa conversación, Kurtz empieza un discurso que tiene algo del orden del delirio, ¿no? Y le dice, al final, antes de morir, una palabra. En la escena final del libro, Marlowe se encuentra con la esposa de Kurtz en Bélgica. Y la esposa le pregunta, ¿cuáles fueron las últimas palabras de mi marido? Kurtz había pronunciado aquello que es, insisto, uno de los finales más tensos de una novela, aquello de el horror, el horror. Las últimas palabras de Kurtz son el horror, el horror. Y cuando Marlowe le va a decir a la mujer de Kurtz cuáles fueron sus últimas palabras, le contesta, pronunció tu nombre. Con lo que ella se va emocionada, contenta, se ha reencontrado con el espectro de su marido que ha pronunciado su nombre. Lo que no sabe es que el nombre que ha pronunciado es el nombre del horror. Uno podría decir que ahí está encerrada la dialéctica de la civilización, porque son las dos cosas. El último Kurtz, que ha atravesado la oscuridad, pronuncia la palabra horror como quien está describiendo no el horror de la barbarie, sino el horror de la civilización. Y la civilización a su vez es portadora de otras cosas. Yo les decía la vez pasada, dando otro ejemplo literario, tomando El siglo de las luces de Alejo Carpentier, que la llegada del barco a Cuba y los niños que van a ver la llegada del barco durante la época de la Revolución Francesa, ven que junto con las ideas de la libertad que trae el barco también viene a la proa la máquina, es decir, la guillotina, el terror. De esta dialéctica se trata también la emancipación, en un punto. Allí donde en la Ilustración, allí donde
en la gran tradición de los enciclopedistas franceses, o de los grandes tribunos de la Revolución Francesa, o de nuestros tribunos, ¿por qué no imaginando a Mariano Moreno, imaginando a Castelli? Dijimos algo de Castelli, ¿no? El gran orador, el gran retórico de la Revolución que murió de un cáncer de lengua, ¿no? Ahí está esa magnífica novela de Rivera, La Revolución es un sueño eterno. Pero la revolución es el postulado de la libertad, pero también es la violencia, la disputa del poder, el fusilamiento de Liniers. De la misma manera que en la Revolución Francesa, la revolución es nada más ni nada menos que la construcción formidable de 3 palabras que marcan toda la tradición emancipatoria: libertad, igualdad y fraternidad. Después podemos desagregarlas para pensarlas mejor. Pero lo cierto es que no hay Revolución Francesa sin esa gran trilogía. Y esa trilogía de palabras se constituyó en el núcleo o en el santo y seña de los movimientos emancipadores, libertarios, revolucionarios de los siguientes 2 siglos y pico, ¿no? O sea, no hay tradición emancipatoria sin aquellas palabras, sin aquel modo de ver el mundo a través de una concentración en el lenguaje de una fuerza transformadora que también es un sueño de libertad, de igualdad, de amistad, ¿no? La Revolución Francesa, por eso todos se nombran a sí mismos ciudadanos. Hay algo allí, ¿no? En la época de los grandes clubes donde los oradores se suben a la tribuna para expresar sus visiones del mundo. Están los grandes discursos con un extraordinario orador de Robespierre, este es su último gran discurso ya en la Asamblea Nacional. Es decir, es un tiempo de retóricas, de discursos, de libros. Yo les decía la vez pasada que cuando a Kant le preguntan cuáles son los acontecimientos más importantes de su época, dijo la Revolución Francesa y el Emilio de Rousseau, dando claramente a entender que un libro en aquel contexto histórico tenía la fuerza de una revolución, que las palabras tienen una potencia de construcción de la realidad. No hay una distancia entre la realidad y el lenguaje. No hay realidad sin lenguaje. El lenguaje es paridor de la realidad. Ustedes verán, por supuesto que ustedes existen más allá que yo los vea, los nombre, pero el modo como los nombro, el modo como los construyo en el interior de un discurso, define también su propia realidad. Es más, en una época atravesada, dominada por el gran espectáculo mediático, mucho más trascendente es la dimensión del lenguaje como constructora del sentido común, como definidora de nuestras sensibilidades. Y la revolución y la emancipación se juegan en el lenguaje también. Son invenciones del lenguaje y también de los cuerpos, por supuesto. Están los sansculottes, está la toma de la Bastilla, está la guillotina y cortarle la cabeza a un rey. Está después el modo como la revolución devora a sus propios hijos. Ustedes saben que una de las características, no solo de la Revolución Francesa, sino que pareciera ser que la Revolución Francesa inició ese deporte o esa gimnasia, fue devorando sistemáticamente a los grandes actores de la Revolución. No quedó ninguno. Marat, Robespierre, Saint-Just, Danton, todos, Camille Desmoulins, Condorcet, todos tarde o temprano cayeron bajo la guillotina, ¿no? Hay un gran libro sobre la historia rusa, de un historiador inglés que se llama Carr, varios tomos, libro monumental, donde uno de los tomos tiene como metáfora principal, de nuevo, la revolución devorándose a sus hijos. Hay 2 cuadros famosos, uno de Rubens y otro de Goya, que toma el mito, ustedes saben, ¿no? Saturno, Cronos en la tradición griega, devora a los hijos de la tierra porque una profecía le ha dicho que uno de sus hijos lo va a destronar. Es interesante, porque Cronos es el tiempo, ¿no? Es el tiempo y al mismo tiempo es ciego. El tiempo es ciego. No sabe, no puede
predecir, pero sin embargo está sujeto a una profecía y va devorando a sus hijos, tomando estas pinturas, son notables las dos. La de Goya es una pintura de Goya ya de la época del delirio, en parte, de los sueños oscuros. La de Rubens es más clásica. El rostro de Saturno es un rostro, uno diría, es la barbarie, es la violencia, ¿no? Está desfigurado ese rostro, ¿no? Es extraordinario, ¿eh? Es la locura también. Digo todo esto, ustedes me dirán, ¿pero de qué está hablando este señor? Digo todo esto porque en la emancipación, en las luchas por la emancipación, en las grandes transformaciones revolucionarias, en los movimientos independentistas, se ha dado una y otra vez esta tensión, este conflicto, esta suerte de relación entre la barbarie y la civilización, ¿no? Entre el deseo de la libertad y la fuerza de la violencia, entre la acción ilustrada y, como diría Hegel, el terror, ¿no? Ahí hay una relación que es muy compleja, que está en esta reflexión de Conrad, que en otro libro, que se llama Victoria, hace algo diferente. El personaje de Conrad en ese otro libro está solo en una isla, ¿no? Y en un determinado momento reflexiona sobre el sentido de las acciones, sobre el hacer, el sentido de las acciones. Han pasado muchas cosas, le han pasado muchas cosas, y en un determinado momento se dice para él mismo, dice, en verdad, toda acción es destructiva. Mejor no hacer nada. Y en la historia de la literatura, e incluso en la historia de la vida real, hay mucho de esto. Hay un famoso personaje que va por otro lado, pero que en sintonía con este de Conrad dice algo parecido, que se llama Bartleby, pequeño librito de Melville, el autor de Moby Dick, que es un escribiente que cuando le piden que haga algo, la respuesta sistemática es preferiría no hacerlo, ¿no? A ver, cuando se producen acontecimientos, se desencadenan fuerzas que tienen también la forma de lo incontrolable, de lo ciego, de lo impensado. Así como hay toda una perspectiva, toda una estrategia, todo un hacia dónde, y uno podría decir que en las filosofías ilustradas, en Voltaire, en Rousseau, los grandes antecedentes de los revolucionarios franceses, había ya una idea del hacia dónde, pero entre el libro, las ideas, la teoría, la construcción del sentido de lo que deberían ser las cosas y la realidad de la acción, bueno, hay no solo que una diferencia, sino que hay mutaciones, cambios, se van generando otras cosas. ¿La Unión Soviética también pasó? No, por supuesto. En este libro de Carr, lo que muestra es cómo en la Unión Soviética también gran parte de aquellos que hicieron la revolución fueron devorados por la propia revolución. Hay como un exceso, ¿no? La emancipación tiene dentro suyo también un exceso, porque supone un sueño radical en un punto, supone una novedad. Acá habría que, por supuesto, establecer algunas diferencias. Yo les decía la vez pasada que la palabra emancipación, en verdad, viene junto o está vinculada a una determinada concepción de la autonomía, del sujeto autónomo, de la libertad. No es exactamente intercambiable, no es lo mismo la emancipación que el sujeto autónomo, porque desde cierto punto de vista la emancipación apunta más a lo colectivo, a lo social, y el sujeto autónomo remite a una experiencia individual. Pero en la tradición de la emancipación, la idea de autonomía es clave, la idea de sujetos libres que toman en la mano su propio destino y lo llevan adelante. Pero acá hay un problema,
Y a eso venía a cuento el desvío por Conrad y el corazón de las tinieblas. Esta idea de un sujeto dueño de sus propias decisiones, soberano de sus actos, capaz de diseñar un camino y seguirlo perfectamente, no acontece. El sujeto, y eso será un tema clásico de la filosofía del siglo XIX, del psicoanálisis de Freud, del arte, de la literatura, el sujeto tiene adentro suyo fuerzas que no controla. Marx, en una frase famosa, decía: lo hacen pero no lo saben. Desencadenan fuerzas que después no pueden controlar. Ese libro que marcó época también, que es el Fausto de Goethe, también, ¿no? Cuando uno dice una acción fáctica, es la de el aprendiz de brujo que libera fuerzas que después no puede controlar. La historia está llena de esas experiencias que hacen que en el nombre de la libertad se termine construyendo la prisión, la censura, el autoritarismo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que las tradiciones emancipatorias están atravesadas por esta dialéctica, por esta tensión, no son puras. En la historia la pureza no existe. Hay una vieja frase de Perón, ¿no? Complicada y sobre todo para estos tiempos argentinos, que decía que para construir una casa hace falta ladrillo, pero también bosta, ¿no? El problema es qué hacemos una vez que construimos la casa con la bosta que quedó adentro de la casa. Es un problema, digamos, ¿no? Es un problema no menor en términos de cualquier proyecto. Y vuelvo entonces a la cuestión de la emancipación, de los claroscuros. A mí me gusta ese concepto. Ustedes no sé si lo perciben, pero en la Argentina ha muerto la metáfora. Ha muerto la metáfora. Es decir, ha muerto la posibilidad de no responder literalmente a lo que está sucediendo. Que no todo se traduzca en algo lineal. Que una frase no sea leída en un solo sentido. Cuando toda frase, toda palabra encierra una multiplicidad. Yo puedo decir la palabra rosa, capaz que alguno de ustedes se llama Rosa, y estoy diciendo un nombre, pero puedo estar haciendo referencia a la flor, pero puedo estar haciendo una referencia metafórica a la espina de la flor que ha derramado una sangre que a su vez ha producido otra cosa. Detrás de la palabra rosa hay mucho más que rosa. Y Borges diría, se acaban de cumplir los 30 años de la muerte de Borges, que en un gran poema famoso, el poema sobre la luna, que en la palabra luna hay infinidad de lunas. Bueno, los argentinos, con los medios de comunicación, o el sentido común, o las conciencias colonizadas, parece ser que ya no pueden ver sino la luna como luna, la rosa como rosa. Esto es un problema, porque no hay matices, porque no hay riqueza, porque no hay diversidad, porque no hay tensión, porque no hay conflicto, no hay historia, no hay vida. Bueno, pero de esto podemos hablar, porque si el tema de estas charlas con ustedes tiene que ver con la idea de emancipación, estamos tratando de recorrerla por distintos vericuetos, y si la idea de emancipación se vincula con una aventura de los colectivos y de los individuos, ¿no? En tensión, siempre hay una tensión entre el concepto de individuo y el concepto de comunidad. En la sociología clásica hay una diferencia entre comunidad y sociedad. La comunidad responde a la forma tradicional, a la aldea, a los tiempos de la tradición. Si ustedes quieren, esa comparación que uno suele hacer, o se hacía antes, porque ahora la televisión lo pasteurizó todo, entre ese pequeño pueblo en una provincia y la ciudad, la gran ciudad. La gran ciudad sería la sociedad, donde todo está en flujo, en cambio, nada persiste en su forma original, las tradiciones se renuevan todos los días y por lo tanto se hacen pedazos. La sociedad es lo inorgánico, lo que se expande, lo que tiene algo de anómico, sin forma, donde nadie se conoce, donde se perdieron las identidades, ya nadie se saluda dándose un apretón de manos, ya nadie conoce al vecino que tiene viviendo al lado. Toda esa, estoy simplificando, ¿no?
que encierra la gran ciudad, el pueblo es otra cosa. En el pueblo hay historias, el hijo es heredero de lo que el padre hizo en el pueblo y a su vez el padre es heredero de lo que el abuelo hizo en el pueblo. Hay hasta una continuidad de saberes, de oficios. Es cerrado el pueblo. Es una caldera también, por supuesto, ¿no? En la tradición sociológica, una sería la aldea medieval, con sus artesanos, sus calles de oficios, la iglesia del centro, el foso rodeando la aldea y sus jerarquías establecidas de una vez y para siempre, sus grandes tradiciones que se heredan de generación en generación. Y la sociedad es el cambio, el movimiento, los procesos de conformación de nuevas individualidades, nuevas subjetividades, nuevos colectivos permanentemente. La revolución está en la sociedad. La sociedad puede tomar a la revolución como idea más radical del cambio y vivirla sin grandes contradicciones, expandirse a partir de la idea de revolución. En cambio, la revolución en la aldea hace saltar en 1000 pedazos a la aldea, rompe el orden tradicional. Por eso es interesante esto. Así como la idea de emancipación implica una discusión sobre la autonomía, una discusión sobre la libertad, una discusión sobre la manera de leer el mundo, una discusión sobre la verdad también. Fíjense lo que le sucedió, porque a las palabras les pasan cosas. Las palabras no se pronunciaron de la misma manera a lo largo de la historia. Las palabras, como las personas, como las sociedades, como los países, cambian, algunas desaparecen en el tiempo, algunas se recuperan, algunas se vacían de contenido o pasan a significar otra cosa. Si yo les digo a ustedes qué le dice la palabra revolución, seguramente la mayoría de ustedes me dirá o narrará algún acontecimiento y dirá, eso es una revolución es un cambio, es una ruptura, es el comienzo de algo nuevo, es un giro radical, es una transformación de 180 grados, ¿no? ¿Estaríamos de acuerdo con esa definición? Bueno, lo cierto es que hasta la Revolución Francesa, hasta el siglo XVIII, la palabra revolución provenía del mundo de los saberes astronómicos, previamente de los saberes astrológicos, y relataba, en términos de un concepto, el movimiento de un cuerpo de un punto, el recorrido total de ese cuerpo y la vuelta al punto de partida. Cuando uno dice las revoluciones de un motor, todavía vuelve a esa lógica de lo circular, ¿no? Es decir, vuelve al punto de partida. Ahora bien, esta no es la idea de revolución que la modernidad ha construido, sobre todo a partir de la Revolución Francesa. A partir de la Revolución Francesa, la idea de revolución es todo aquello que yo les dije antes: cambio, disputa, hombre nuevo, una humanidad nueva, un renacimiento. Tiene algo también de viejas tradiciones apocalípticas, religiosas. Hay una secularización de la llegada a la tierra de leche y miel, el tiempo de los justos, pero lo cierto es que la revolución en la modernidad es el cambio radical. Se ha hecho algo con esa palabra, se la ha transformado en otra cosa. El movimiento de la historia modifica también el sentido de las palabras. Es más, si nos trasladásemos al comienzo de esta conversación, yo hablaba del cambio de la percepción y de lo que significa para nosotros, después de la caída del muro de Berlín y del derrumbe de la Unión Soviética, la Revolución de Octubre, ¿no? Decía, mire, no es lo mismo. Es decir, no la podemos pensar de la misma manera, no la podemos constituir bajo la misma lógica. Eso en un punto significa que en la mutación de las palabras están aconteciendo muchas cosas. Si yo les dijese ahora y les pusiese sobre la mesa la significación de la palabra revolución, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué les pasa con esa palabra? Siendo que acá hay muchos que... Fracaso. Bueno, ahí planteó una palabra muy interesante, ¿no? Revolución, fracaso, sí. Yo creo que la gente no quiere ser, perdón, Sí. yo hace rato que pienso que la gente no quiere ser
Bueno. Nadie quiere ser igual. Entonces, y eso es un tema que el fracaso de la revolución que aspira a la igualdad. Yo concurro a un movimiento con una idea muy aparentemente con el mismo objetivo. Sí. Voy con vos y con él. Pero adentro mío tengo otro significado, tengo otro pensamiento, tengo otra idea. Está bien, está bien. O sea que uno diría que a la larga soy destructiva. No, está bien, sí. Si tomamos la palabra revolución o el concepto de revolución, desde la idea de la revolución como aspiración a la igualdad, eso ha terminado. Bueno, absolutamente. Bien, ¿qué otra? 55. Eso sería, en realidad, era como nuestras maestras que siempre que había un golpe de Estado nos hablaban de una revolución. Pero ahí uno debería quizás pensar más, puede ser, como no ser, una especie de contrarrevolución, es decir, un movimiento antagónico, reaccionario, de restauración, ¿no? Uno diría, pero, porque, a ver, la modernidad en sus diferentes derroteros ha constituido mitos, palabras, vamos a llamarlas con espesor, casi sagradas. Una de esas palabras era la palabra revolución, que estaba cargada de algo mítico, ¿no? Y cuando uno imaginaba la revolución, la imaginaba también bajo la forma de la barricada, bajo la forma de la insurrección. Pero bajo, asusta. Asusta. No, bueno, pero eso es otra cosa. Claro, eso es otra cosa. Si asusta o no asusta la revolución, libera fuerzas tremendas, libera fuerzas maravillosas y fuerzas oscuras, entusiasmo. Pero uno podría decir... La reconvirtieron. La reconvirtieron. Bueno, sí, yo diría que en verdad cuando uno piensa en 55 lo piensa como un infame golpe de Estado, ¿no? Que es un golpe restaurador que intenta, lo que no puede, hacer volver a la Argentina al día anterior a los cambios que se produjeron en el interior del primer peronismo. Porque también hay un deseo, es decir, el deseo de la contrarrevolución es volver al día anterior a la revolución. La respuesta a la Revolución Francesa fue la Santa Alianza, que fue un movimiento de todos los reaccionarios de Europa con el zar a la cabeza para reconstruir la trama de un mundo tradicional, conservador, etcétera, etcétera. Uno podría decir que en términos míticos, es decir, como presencia que está ahí, la revolución recorre casi 200 siglos hasta la década del 70 del siglo pasado. La generación, la famosa generación entre el 60 y el 70, también mitologizada, es una generación que todavía piensa y actúa en el mundo como si fuera posible tomar el cielo por asalto. Esta es una metáfora de la revolución, tomar el cielo por asalto. La imaginación al poder, pero no solamente es la imaginación al poder de los estudiantes franceses del 68, sino que previamente la Revolución Rusa, la lucha de los argelinos por su liberación, los movimientos de liberación africanos en general, la guerra de Vietnam. Sí, dije la Revolución Cubana. Quiero decir, la generación del 60, del 70, todavía piensa en términos y vive la experiencia de la revolución en términos profundamente modernos. Y Mao también. Bueno, la revolución de Mao es el 49, ¿no? Pero estoy hablando, sí, ya estaba instalada. Sí, perdón. No, un poco más joven, ¿no? Pero digo, con el tema de la revolución como pasado de la calada Casullo, digo, si yo digo muy bien, un lector de Casullo. La revolución como fracaso, sí. Para mi generación también la vivo como promesas incumplidas, como desencanto, como desilusión. Más allá de cuáles sean mis convicciones personales en torno al concepto de revolución. Digo, leerlo desde el sentido común de la época. Sí, espléndido. Aparte es un título extraordinario, ¿no? La revolución como pasado. Porque... Es deprimente. Es el punto deprimente. No, porque... A ver. Vuelvo a lo que decía al principio. El pasado no es algo fijado de una vez y para siempre, sino que es aquello que cada época hace con lo que aconteció. Entonces, eso cambia la idea de optimismo o pesimismo. Hay épocas en donde efectivamente
el flujo de la historia parece ir aceleradamente hacia adelante, y hay épocas donde el reflujo de la historia parece ir aceleradamente hacia atrás o hacia ese movimiento contrario al del flujo. Uno podría decir que entre finales del siglo pasado y el 2015, ¿no? Quizás después los historiadores tomarán algunas fechas como emblemáticas, América del Sur vivió un fenómeno de expansión de los ideales que mezclaban dentro suyo la idea de emancipación, de igualdad, de expansión de los derechos, de recuperación bajo una nueva experiencia de los viejos legados de los populismos de los años 40-50, de los textos y las experiencias de la Revolución Cubana, del Che, etcétera, etcétera. Uno podría decir que, con sus diferencias, sus matices, no es lo mismo Venezuela que Argentina, Ecuador que Brasil, etcétera, etcétera. Sin embargo, América del Sur, a contracorriente de un tiempo histórico dominado por una profunda contrarrevolución neoliberal, porque a nivel planetario, hace prácticamente 40 años, la hegemonía y el dominio la tiene el neoliberalismo, ¿no? En términos abrumadores. De tal modo la tiene es que el neoliberalismo aprovechó el derrumbe de la Unión Soviética, del mundo socialista, y trabajó sobre ese derrumbe, pero también es parte de la transformación de China en un capitalismo de Estado clave en la economía mundial, y ha transformado radicalmente el carácter del capitalismo, que entre el final de la Segunda Guerra y los años 70 respondía a una ideología de capitalismo bienestarista, keynesiano, con un rol importante del Estado, con negociaciones persistentes entre los sindicatos y las patronales, con una distribución de la renta extremadamente equitativa en términos de la parte del PBI que le correspondía a los trabajadores, con expansión de derechos, con un claro mecanismo de control de la circulación del capital. Todo eso fue el tiempo del estado de bienestar, que irradió como ideología también, porque también irradió incluso a muchos países o sociedades que no vivían estrictamente en el interior de sociedades del bienestar, pero que veían que había una serie de reglas de juego a nivel mundial que estaban organizadas desde ese paradigma, ¿no? Eso significó, entre otras cosas, que a lo largo de la década del 60 y del 70, incluyendo la dictadura militar, la última, le costó mucho al poder real en la Argentina terminar con las grandes transformaciones del primer peronismo. Se tuvo que utilizar la herramienta del terrorismo de Estado, y así todo, y el proyecto Martínez de Oz, de extranjerización de la economía, de endeudamiento, etcétera, etcétera, y así todo persistió en gran parte de la memoria colectiva la idea de derechos, de igualdad, de ruptura de las jerarquías, de los estamentos que organizan las formas tradicionales de la dominación en las sociedades tradicionales, para dejar paso a la autoconciencia del subalterno. El peronismo generó la conciencia del subalterno, y eso a su vez produjo una especie de sociedad en tensión permanente, en conflicto, un empate no resuelto, ¿no? Hasta que se resuelve bajo la forma del terrorismo de Estado, de la dictadura, de la destrucción de una generación. Entonces, volvemos entonces a lo que les estaba planteando. La idea que vos decís, ¿no? La revolución como pasado, tomando la metáfora de Casullo, significa que un concepto de revolución ha quedado a nuestras espaldas. Significa que una manera de ver el mundo, de concebir la realidad, ha quedado a nuestras espaldas. Porque la idea de la revolución implicaba la radicalización, el socialismo, el hombre nuevo, todo eso que hoy parecen palabras ajadas, palabras escritas en un libro de historia que leemos si estamos interesados en ver qué pasó en otra época del mundo. Todo eso, por supuesto, implicaba también otra idea que está en el interior de la idea de emancipación. Porque la idea de emancipación, recuerden ustedes que se asocia a la idea de una autonomía crítica del sujeto, una capacidad
de interrogar y de interpretar el mundo y de entender hacia dónde va la historia. Y de intervenir sobre la historia bajo la forma de la conciencia, ¿no? Uno podría decir que nosotros somos hijos de una época que ya no piensa en un sentido necesario de la historia, bajo la forma de los ideales de igualdad, bajo la forma de un proyecto emancipatorio. En Marx y en todo lo que vino después de Marx, la idea de una historia que cumplía su destino era muy fuerte, que había una racionalidad en la historia, un sentido de la historia, que tarde o temprano, se iba a llegar al punto que estamos definiendo como el punto de la revolución, como la apertura de una nueva sociedad, que el capitalismo guardaba dentro suyo a sus sepultureros, famosa frase del Manifiesto Comunista, ¿no? Que el capitalismo, por sus contradicciones y por el devenir necesario de la historia, que respondía a leyes propias del movimiento de la historia, tenía que llegar a su máxima crisis, a su máxima contradicción, y ese momento que se correspondiese con lo que se pensaba en ese contexto histórico como conciencia de clase, como utilizando una categoría hegeliana como conciencia para sí, es decir, la conciencia que tiene la clase obrera de no ser solamente fuerza de trabajo, sino de ser la clase que está en condiciones de liberar al conjunto de la humanidad, y que es el producto de una revolución social previa, económica, que llamamos capitalismo, tiempo burgués. Eso implicaba una continuidad, implicaba como un camino ascendente. Se podía atravesar derrotas, desiertos, pero la confianza era en que la historia guardaba dentro suyo un cumplimiento, que se iba a cumplir. Había una fe, que en realidad había sido forjada en el final del siglo XVIII, en el interior de la experiencia de la Revolución Francesa, que era la fe en el progreso.